Señoras y señores, es el momento de escuchar también apreciaciones sobre el modelo mexicano. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Flavio Galván Rivera, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo el título de licenciado en Derecho. Obtuvo el diploma de especialización en Derecho Privado con la tesis intitulada Derecho Procesal Electoral Mexicano. La misma universidad le otorgó el grado de doctor en Derecho con la tesis El concubinato en el vigente derecho mexicano en el grado de maestro. Magistrado del Tribunal Federal Electoral en la segunda circunscripción plurinominal de 1990 a 1996. Fue secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Contencioso Electoral. Fungió como secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fue presidente. Fue coordinador académico de Derecho Procesal y de Derecho Electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Federal Electoral. Ha asistido como observador en las elecciones presidenciales y de integrantes de los congresos realizadas en Honduras, Ecuador, Venezuela y Uruguay. Además, expositor en materia electoral en conferencias nacionales e internacionales, como en Costa Rica, España, Honduras. También ha participado en congresos internacionales, cursos de formación judicial, reuniones de trabajo con magistrados de tribunales electorales de los diversos estados de la República y del Distrito Federal, además en reuniones de trabajo con magistrados, diputados y expertos internacionales. Señoras y señores, recibamos con fuerte aplauso al doctor Flavio Galván Rivera. En primer lugar, gracias al Jurado Nacional de Elecciones por invitarme a este seminario internacional. Gracias, doctor Francisco Tábara, presidente del jurado, señores integrantes del Jurado Nacional. A todos ustedes, gracias por su atención. Es el problema de ser el último, espero no hablar tan fuerte que despierte a los dormidos o no dormir a los despiertos con esta participación, que lo que pretende es hacerlos partícipes de las confusiones múltiples que tengo del actual sistema de justicia electoral en México. Hay para mí dos temas fundamentales que hoy he escuchado con reiterada mención. Poder electoral, que es un tema que he propuesto en México, la existencia, la sistematización de los órganos de autoridad electoral, el Tribunal Electoral ahora del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales. Y la otra, que acaba de comentar también el doctor Hugo Picado, sobre derecho procesal. Hace 13 años propuse la existencia del derecho procesal electoral, justamente al proponer la tesis de doctorado que me fue concedida o concedido con independencia de la razón o sin razón de esa propuesta de que exista un derecho procesal sistematizado y que ahora, insisto, en México parece que está perdiendo sistema. Como sabemos, México es una república democrática, representativa, laica y federal, constituida por 31 estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior y un distrito federal. Tenemos en total 2.440 municipios y en el Distrito Federal 16 circunscripciones territoriales que antes denominábamos delegaciones y que tradicionalmente se sigue denominando de esta manera. Simplemente en el estado de Oaxaca tenemos 570 municipios, de los cuales 417, está mal el dato, no son 418, 417 municipios llevan a cabo elecciones por sistema de usos y costumbres, no por el sistema de partidos políticos, no por el sistema constitucional regular, sino este sistema constitucional de excepción de usos y costumbres. Y en el estado de Michoacán, por mandato del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, en el municipio de Cherán también se llevan a cabo elecciones por usos y costumbres. Esto fue a petición de los ciudadanos habitantes de Cherán en 2011, y en este año 2015 están pidiendo volver al sistema de partidos políticos. Yo difiero mucho del sistema de usos y costumbres para elección de los ayuntamientos, que son los órganos de gobierno en los municipios, porque de acuerdo a lo que hemos leído en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la elección por usos y costumbres es para las autoridades políticas propias de las comunidades prehispánicas o indígenas, no para elegir ayuntamientos, que es una institución, como todos sabemos, de origen europeo, que es el que hemos adoptado y que en México existe como base del sistema federal, el municipio libre. Pero este es otro tema. Nos ha llevado, regresamos al anterior por favor, nos ha llevado este sistema federal a tener en México un tribunal electoral que está incorporado al Poder Judicial de la Federación a partir de 1996, y tenemos un reciente Instituto Nacional Electoral creado constitucionalmente con las reformas del año 2014. Antes, en 1990, fue instituido el Instituto Federal Electoral, sustituido ahora por el Instituto Nacional Electoral. La denominación no es gratuita, corresponde exactamente al nuevo sistema electoral mexicano vigente a partir de febrero constitucionalmente y a partir del mes de mayo legalmente, porque en un estado federal tenemos ahora un sistema nacional que aplica a la federación y aplica a las entidades de la República, incluido el Distrito Federal. Esto ha hecho que en cada entidad federativa exista un instituto electoral local, que ahora con este nuevo sistema se les ha denominado organismos públicos locales o bien organismos públicos locales electorales. En el lenguaje diario se habla ya no de institutos electorales locales, sino de OPLES, así como está escrito, cosa que a mí me parece denigra el sistema federal mexicano para convertirlo en un sistema unitario que no es el constitucionalmente previsto como base de nuestro sistema. Y lo mismo, a la par que tenemos un tribunal electoral, tenemos 32 tribunales electorales locales que, conforme a esta reforma de febrero de 2014, no forman parte del Poder Judicial. Esta es una demanda que yo había presentado permanentemente al hablar precisamente del poder electoral, excluir del Poder Judicial a los tribunales electorales y crear un poder electoral federal y 31 poderes electorales locales. Digo 31 porque, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Distrito Federal no tiene poderes locales. El gobierno corresponde a los órganos federales. Son órganos de autoridad sin constituir poder. Por eso habría 31 poderes locales y un poder federal. Ahora sí vamos a la siguiente. Bajo el principio de división de poderes y de que la soberanía radica en el pueblo, para el ejercicio del poder público se ha dividido, como lo hemos hecho tradicionalmente, en poder ejecutivo, legislativo y judicial. En el orden federal, el poder ejecutivo reside o se deposita, mejor dicho, en el presidente de los Estados Unidos mexicanos. El legislativo en una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. El Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito y juzgados de distrito. El Congreso de la Unión está constituido por una Cámara de Diputados con 500 diputados, 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 electos por el principio
de representación proporcional. En cuanto a los senadores, 68 son electos por el principio de mayoría relativa, 32 por primera minoría y 32 por el principio de representación proporcional. Esto significa, vamos a la siguiente, que 2 senadores representan por mayoría relativa a cada entidad federativa. Un senador a cada entidad federativa por primera minoría, es decir, el partido político que queda en segundo lugar es el que asume esa senaduría de primera minoría. Y todo el territorio nacional es una sola circunscripción plurinominal para elegir 32 senadores, en total 128. Este sistema federal se replica en cada uno de los estados de la República. El Ejecutivo se deposita en un gobernador, el Legislativo en una Cámara de Diputados integrada por diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de cada estado. Y el Poder Judicial se deposita en un Supremo Tribunal de Justicia. Esto varía, por supuesto. En muchas ocasiones se dice en el Tribunal Superior de Justicia, en un tribunal de lo contencioso administrativo, un tribunal electoral, depende de cómo cada entidad federativa organice el Poder Judicial. Vamos a la siguiente. Decíamos, para la elección de diputados de mayoría relativa, cada entidad federativa se divide en distritos electorales uninominales. Todo el territorio nacional se divide en 5 circunscripciones electorales plurinominales. La primera con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la segunda en Monterrey, Nuevo León, la tercera en Jalapa, Veracruz, la cuarta en el Distrito Federal y la quinta en la ciudad de Toluca, Estado de México. Cada una de estas circunscripciones plurinominales está integrada por un número determinado de entidades federativas, tratando de dividir el territorio nacional y la población nacional de manera igual, de tal suerte que cada circunscripción plurinominal, salvo 2 casos, está integrada, vamos a la siguiente, por 60 distritos electorales uninominales. Tenemos el caso de la primera con 60, la excepción, la segunda circunscripción solo con 59 distritos, vamos a la otra, la tercera circunscripción plurinominal con 60, la cuarta con 60 y la última con 61 distritos electorales uninominales. En cada distrito electoral uninominal se elige a 40 diputados de representación proporcional para hacer el total de 200. En cada uno de los 300 distritos electorales uninominales se elige a un diputado de mayoría relativa. Para la elección de estos representantes existe el Instituto Nacional Electoral. Vamos por favor a la lámina 15. El Instituto Nacional Electoral tiene órganos centrales, órganos delegacionales y órganos subdelegacionales. Los órganos centrales están en el Distrito Federal, son el Consejo General, el Consejero Presidente, la Junta General Ejecutiva y el Secretario Ejecutivo. Estos son mencionados literalmente en la legislación nacional. Sin embargo, hay otros órganos que, sin estar enumerados de manera literal, son también órganos centrales, y el principal órgano central es la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, pero también el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para poder funcionar de manera más ágil, pragmática y abarcar todos los temas, se constituye en comisiones del Consejo General. La Junta General Ejecutiva tiene direcciones ejecutivas que son sus órganos auxiliares, pero la mayor de las veces estos órganos auxiliares emiten actos definitivos y firmes que son impugnables ante el Tribunal Electoral a través del recurso de apelación, como señalamos en esta parte. Está también la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Esta es una novedad de la legislación de 2014,
para poder llevar a cabo los procedimientos administrativos sancionadores. La parte especial, la parte importante e inmediata son los procedimientos sancionadores especiales que se dan solo en el transcurso de los procedimientos electorales. En este momento, la actividad de esta unidad es bastante amplia, complementada con una novedad jurisdiccional que en realidad no es jurisdiccional, sino administrativa. Me referiré después a este tema. Los órganos delegacionales son 32, uno en cada entidad federativa, y tienen una junta local ejecutiva, el vocal ejecutivo, el consejo local y la comisión local de vigilancia, con 300 órganos subdelegacionales, cada uno en cada uno de los distritos electorales uninominales, y se integra con una junta distrital ejecutiva, un vocal ejecutivo, un consejo distrital y una comisión distrital de vigilancia. Todos estos órganos son permanentes, salvo el consejo local y el consejo distrital. Estos órganos únicamente se integran, funcionan durante los procedimientos electorales. Concluido el procedimiento electoral, concluyen también sus funciones y siguen en actividad permanente tanto las juntas locales como las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral se encarga de organizar las elecciones. Es un mundo sumamente amplio. Tiene, entre otras funciones, el Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la geografía electoral, es decir, la división de la población nacional y el territorio nacional en esas 5 circunscripciones plurinominales, previa división en 300 distritos electorales uninominales. Se tienen que hacer estudios científicos para poder llegar a esta conclusión. La finalidad es mantener la unidad jurídica y política de las entidades federativas y mantener también la unidad jurídica y política de los municipios, de tal manera que un distrito electoral uninominal no abarque parcialmente el territorio y población de un municipio más el territorio y población de otro municipio. Se trata de dividir de manera igual o hasta donde sea posible igual, pero manteniendo la unidad municipal y la unidad de las entidades federativas. Además, el Instituto Nacional Electoral tiene a su cargo el Registro Federal de Electores, que no tiene más vinculación que los acuerdos de coordinación indispensables con el registro civil. El registro civil en México es un tema de derecho común. El registro civil es parte del gobierno de cada una de las entidades federativas. No hay un registro civil nacional, de tal manera que el Instituto Nacional Electoral debe celebrar convenios de colaboración con cada uno de los 32 registros civiles que existen en la República. En cada entidad de la República hay una dirección general del registro civil. Llevan a cabo la elaboración no solo del Registro Federal de Electores, sino también la división y sistematización de este padrón en listas nominales de electores divididas por secciones electorales. La sección electoral es la proporción territorial y poblacional más pequeña en que se divide u organiza el distrito electoral uninominal, procurando que todas las secciones electorales tengan la misma proporción poblacional. Esto es un trabajo, por supuesto, permanente, de actualización permanente, para poder garantizar a todos los ciudadanos que puedan el día de la jornada electoral asistir a la mesa directiva de casilla y ejercer su derecho al voto. Es también competencia del Instituto Nacional Electoral llevar a cabo el registro de los partidos políticos.
Efectivamente, los partidos políticos durante el procedimiento electoral no tienen personalidad jurídica electoral, pero pueden tener personalidad jurídica de otra naturaleza. Pueden ser asociaciones civiles, sociedades civiles. Se ha dado el caso, incluso, de sociedades mercantiles que llevan a cabo todo el procedimiento para su formación, no transformación, para su formación como partidos políticos nacionales. En el Inter, cuando todavía no son partido político, en mi opinión, no pueden ser sujetos pasivos de un litigio electoral. Para mí se rigen por el derecho que les dio origen, es decir, por el derecho civil, en ese caso raro por el derecho mercantil, o bien por el derecho electoral o el derecho político si son organizaciones políticas, agrupaciones políticas nacionales. O como sucedió con el actual partido político Morena, que antes de ser partido político era Movimiento Ciudadano. Así que no existe este reconocimiento expreso en la legislación electoral de México. Sin embargo, dada su naturaleza, sus finalidades y sus funciones, puede ser considerado un sujeto de derecho electoral. Si no tienen personalidad jurídica, para mí son sujetos de derecho. Lo que Kelsen nos enseñó como concepto de persona, para mí es el concepto que corresponde al sujeto de derecho, con o sin personalidad jurídica. Pero en fin, este es otro tema. En cuanto a la justicia electoral, vamos a la gráfica 9, por favor. Al tiempo que existe el Instituto Nacional Electoral, que es el órgano administrativo que se encarga de llevar a cabo cuantas actividades sean necesarias para poder realizar las elecciones que por disposición constitucional deben ser libres, auténticas y periódicas, toda la parte de controversia, toda la parte de litigio corresponde al Tribunal Electoral. Para las elecciones federales, en principio, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para las elecciones de cada una de las entidades federativas y las municipales, corresponde al Tribunal Electoral de cada entidad federativa. Y así tenemos en esto que he titulado Sistema Nacional de Justicia Electoral, una justicia electoral federal a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una justicia electoral local a cargo del Tribunal Electoral del Estado que corresponda, del Estado de Aguascalientes, Baja California, etcétera. Decía que por disposición legal actualmente, a partir de 2014, los tribunales electorales de las entidades federativas no forman parte del Poder Judicial del Estado. Son tribunales, son entes con autonomía constitucional. Y esta autonomía constitucional, además, les da también, como han tenido casi todos, autonomía financiera. Tienen su propio presupuesto, lo ejercen y rinden cuentas del ejercicio de ese presupuesto. En el orden federal tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de este año constituido por 8 salas regionales y una sala superior. La sala superior en principio es un tribunal de alzada, una sala de apelación en términos generales, aunque no se denominan siempre así los medios de impugnación. Y tenemos 8 salas regionales, cada sala regional integrada por 3 magistrados, la sala superior integrada por 7 magistrados. Todas las salas superior y regionales actualmente son permanentes. Con antelación, a partir de su origen en 1990, eran temporales. Tenemos una sala regional especializada. Esta es la sala sancionadora en materia de procedimientos sancionadores que son de naturaleza administrativa. El Instituto Nacional Electoral, a partir, o por conducto, mejor dicho,
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en materia de procedimientos especiales sancionadores, lleva a cabo todo el procedimiento de denuncia, queja, desahogo de audiencia de pruebas y alegatos, hasta dejar el procedimiento en circunstancia de ser resuelto. Una vez que está debidamente integrado el procedimiento administrativo, turna el expediente a la Sala Regional Especializada, que es la que dicta resolución. ¿Existe o no existe infracción? Si existe infracción, ¿cuál es la sanción que se impone? Determina la sanción que corresponde en el caso particular, y esa resolución sancionadora es impugnable ante la Sala Superior mediante un recurso que se acaba de instituir, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, hasta el título kilométrico que espero algún día se modifique. Las 7 salas regionales hasta este momento solo están instaladas 5. Las 2 salas que faltan se instalarán en septiembre de 2017. Estas 5 salas tienen competencia territorial o espacial en cada una de las 5 circunscripciones electorales plurinominales. Tienen competencia territorial. En cuanto a materia, la materia es la misma. El sistema, vamos a la siguiente lámina, por favor. El sistema de medios de impugnación que existe actualmente y que se ha vuelto, como le he denominado, un sistema asistemático, está constituido de recursos y juicios. Un recurso de revisión de carácter administrativo que es resuelto por los órganos del Instituto Nacional Electoral. Si se trata de la actuación de un órgano subdelegacional, resuelve el órgano delegacional. Si se trata de un acto de los órganos delegacionales, resuelve el órgano central competente. Y si es un acto del órgano central, lo que procede es el recurso de apelación ante la Sala Superior. Si se trata de actos definitivos y firmes de los órganos delegacionales o subdelegacionales, resuelven las salas regionales de la circunscripción que corresponda según la sede de la autoridad responsable. Y tenemos 3 recursos jurisdiccionales: el recurso de apelación, recurso de reconsideración y recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Vamos a la siguiente. Tenemos además de estos recursos 3 juicios: el juicio de inconformidad, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el recurso de revisión constitucional electoral y 2 juicios más que realmente poco tienen que ver con la materia. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Es el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral. Las letras que tenemos en cada uno de estos casos son las letras con las cuales clasificamos cada uno de los medios de impugnación: JLI para este juicio laboral y CLT para el otro juicio laboral. El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus servidores. Ya con el rubro podríamos tener la sentencia completa en otros sistemas, pero así es como está. Criticable desde todos los puntos de vista, este último fundamentalmente. El otro también, por ser materia laboral y no electoral. Nada tiene que hacer en el ámbito de la competencia del Tribunal Electoral, pero en el último es el absurdo jurídico más grande que podemos tener. El Tribunal Electoral es patrón, es demandado y es juzgador. Somos todopoderosos, a imagen y semejanza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es como resuelve sus conflictos laborales. No obstante que tenemos un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es a donde deberían de ir a dar todos estos conflictos para cumplir el principio elemental del debido proceso de que haya un juez imparcial, un tercero imparcial.
No se puede ser juez y parte, es una contradicción en esta materia. Pero así está, espero que pronto se resuelva. Ante este panorama que actualmente, insisto, es asistemático, lo que he propuesto desde hace muchos años es la unificación. Un solo juicio electoral de nulidad, un medio de impugnación en alzada y un medio de control de constitucionalidad. Porque en este momento el control de constitucionalidad es otra forma de desorden jurisdiccional que tenemos. Vamos a las láminas de control de constitucionalidad, por favor. En el control de constitucionalidad podríamos hacer esta propuesta: control de constitucionalidad de leyes, de actos, resoluciones, procedimientos y, perdón el agregado, y omisiones. Porque se ha cuestionado si la omisión puede ser o no objeto de controversia judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no acepta las acciones de inconstitucionalidad, por ejemplo, por omisión legislativa. En el Tribunal Electoral, mediante juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, hemos aceptado la inconstitucionalidad de la conducta de los congresos, tanto federal como locales, por omisión legislativa. Y esto se ha dado fundamentalmente en la regulación de las candidaturas independientes, después de que ha habido reforma constitucional que la ha instituido e impuesto el deber jurídico de los congresos para legislar en la materia. También ahora que se han establecido algunos de los medios de democracia directa, la iniciativa popular, la consulta popular y el referéndum. Entonces, en este panorama de actos impugnables respecto de su constitucionalidad, tenemos nuevamente la multiplicidad de medios. Si se trata de leyes nacionales, federales o locales, el control abstracto de constitucionalidad es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105 de la Constitución Federal. Si de lo que se trata es del control de constitucionalidad de las leyes aplicadas al caso concreto, es el Tribunal Electoral, por conducto de la Sala Superior y las salas regionales, la que lleva a cabo este control de constitucionalidad, pero una vez que la norma ha sido aplicada, la inconstitucionalidad para el caso concreto. Y a partir de 2011, con la reforma al artículo 1 de la Constitución, también los tribunales locales tienen esta facultad de control constitucional, que para mí, toda la vida, durante toda la vida de México como Estado independiente, los jueces de toda la República han tenido esta facultad de control constitucional, previsto en la Constitución de 1857, reiterado en la Constitución de 1917, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció tesis de jurisprudencia de que los únicos que pueden hacer control de constitucionalidad concreto, ya no digo el abstracto, concreto, eran los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Y en su momento, no obstante, ya incorporado el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, lo que sucedió en 1996, en el año 2002 estableció jurisprudencia prohibiendo al Tribunal Electoral hacer control de constitucionalidad. Una reforma de 2007 estableció literalmente en el párrafo 6º del artículo 99 de la Constitución Federal que el Tribunal Electoral tiene facultades de control constitucional para el caso concreto, para inaplicar la norma que juzgue inconstitucional. Pero en la materia electoral el tema se complica porque tenemos estatutos,
Obviamente, estatutos de los partidos políticos, estatutos de las coaliciones de partidos, estatutos de los frentes. Ahora podríamos agregar de los movimientos de ciudadanos, de las agrupaciones políticas nacionales y locales, pero también de los reglamentos expedidos por el Instituto Nacional Electoral y por los institutos electorales de los estados y del Distrito Federal. Este control de constitucionalidad no lo lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su control de constitucionalidad solo es de leyes formalmente, con esa naturaleza jurídica. No puede llevar a cabo este control de constitucionalidad de reglamentos. En materia electoral, ha sido la Sala Superior la que ha asumido la competencia para conocer de la inconstitucionalidad de estatutos o de reglamentos. Ha habido casos interesantes, uno en contra de un expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, que fue expulsado de su partido por abusar de la libertad de expresión. Demandó a su partido en juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano y se declaró inconstitucional el precepto estatutario que establecía esa infracción intrapartidista con la correspondiente sanción de expulsión. Desafortunadamente, mis compañeros, voté en contra, mis compañeros confirmaron la expulsión. Todavía ahora no entiendo cómo se pudo declarar inconstitucional la norma fundante de la sanción, pero cómo se pudo reconocer la constitucionalidad de la sanción impuesta. No lo sé, pero mis votos particulares ahí están, que hablan por lo que he hecho en este tiempo. Bien, pero también ahora es un tema importante el control de convencionalidad. Control de convencionalidad de leyes, de reglamentos, todos los que habíamos dicho, de la normativa estatutaria y reglamentaria de los partidos políticos, y agregar la normativa consuetudinaria de los municipios que eligen por usos y costumbres. Se presentó un caso en donde un ciudadano, integrante de una comunidad, demandó a las autoridades electorales del estado de Oaxaca porque no le permitieron ocupar un cargo de elección popular. En el municipio se exigía que tuviera 21 años de edad. Esa era la costumbre para poder ocupar el cargo. Y él aducía: si a los 18 años tengo derecho a votar y a ser votado, a los 18 años yo puedo ser autoridad municipal. Tengo 21, debo ocupar el cargo. Yo estaba de vacaciones, a punto de regresar a la sala. Fue el primer caso interesante que se presentó en esta materia. Pedí cuenta a mis secretarios, entre ellos el que me acompaña, el licenciado Rodrigo Quesada Gonsen. Les pregunté cómo está este asunto y me dijo: se va a desechar. No hay problema de constitucionalidad. ¿Cómo que se va a desechar? ¿Pero qué, no está aduciendo violación a su derecho de ser votado en la vertiente de ocupar un cargo? Tenga o no tenga razón, el juicio se debe resolver en el fondo, se debe admitir la demanda y decirle tienes o no tienes razón. Y para esto, pues hacer un estudio comparativo de la normativa nacional sobre edad. Y efectivamente en todos los cargos o para todos los cargos se requiere una edad especial. Y se declaró que no le asistía razón porque no cumplía el requisito de edad. Pero fue el primer caso en donde analizamos constitucionalidad de usos y costumbres. Y de ahí hemos seguido a muchos temas. Igualdad jurídica y política del hombre y la mujer. En las comunidades indígenas, las mujeres no votan o no votaban. Menos aún, o a mayoría de razón, no podían ser votadas. En este momento la historia de los usos y costumbres es otra. Derecho de voto al hombre y a la mujer en igualdad de circunstancias. La participación de las comunidades. Normalmente las comunidades
solo votan para elegir a sus autoridades constitucionales internas, que son auxiliares de los ayuntamientos, pero para elegir a los ayuntamientos solo votan los habitantes de la cabecera municipal. Se ha estado también corrigiendo esta situación consuetudinaria. No pueden las costumbres ser contrarias a derechos humanos, a derechos constitucionales. Aunque también en varios casos mis compañeros aceptaron el voto por delegación. No existe, por supuesto, pero la comunidad indígena que no constituye cabecera delegacional, en asamblea determinó que voten los de la cabecera, los de la cabecera municipal, y nosotros respetamos su voto, que respeten la elección de nuestra autoridad. Eso no puede ser, no tiene sustento constitucional, es contrario a la Constitución y por tanto no tiene validez. Volví a perder por mayoría de votos, pero así se va escribiendo la historia. Actualmente hemos corregido todos. En este sistema de medios de impugnación, les prometo acabar rápidamente, he estructurado, en la página 13, he estructurado un sistema para analizar la procedibilidad de los medios de impugnación. Y he hablado de una procedibilidad cronológica, objetiva o material, subjetiva o personal, formal y territorial. Es demasiado amplio como para pretender explicarlo en un momento, pero esta procedibilidad cronológica, que era algo sencillo, que no tenía ningún problema porque hay un plazo genérico de 4 días para poder promover los medios de impugnación y que solo tenía 2 excepciones, una en el recurso de apelación que se establecía debería de promoverse dentro de 3 días cuando estaba relacionado con el informe rendido al Consejo General en materia de padrón electoral y listas nominales de electores, y el recurso de reconsideración que también debería de promoverse en 3 días y en 48 horas en un caso especial de asignación de diputados y senadores al Congreso de la Unión electos por el principio de representación proporcional. Eso era antes. Ahora ya no sé cuántos plazos hay. Hay plazos de 3 días en materia de procedimiento especial sancionador, hay plazos de 48 horas con indefinición de a partir de qué momento, porque la ley establece a partir del momento en que se niegan las medidas cautelares en procedimiento administrativo sancionador especial, tratándose de propaganda en radio y televisión. En lo demás no aplica este principio. En principio también habrá que analizar los casos particulares. Y no puede ser a partir del dictado de la resolución, como establece la ley. ¿Cuál es la posibilidad que tiene el perjudicado de conocer ese proveído? Tiene que conocerlo, y hemos dicho ya en jurisprudencia, debe ser 48 horas a partir de la notificación. Si no hay notificación, salvo que el interesado se haga conocedor del acto, no podemos computar el plazo. Y se han multiplicado los plazos. No me meto en este momento a tratar de explicar, sería sumamente difícil y el tiempo no nos alcanza, es buen pretexto para que no me meta yo en problemas. Y uno de los temas fundamentales de esa procedibilidad es la que he denominado procedibilidad formal. Pasamos a la siguiente. Porque se exige que la demanda en todos los medios, en ocasiones le llamamos escrito de apelación, escrito de reconsideración, pero la mayor de las veces son juicios todos, no son auténticos recursos. El juicio de revisión constitucional electoral no es un auténtico juicio de revisión constitucional, es realmente un juicio de legalidad. Hay un medio de control de constitucionalidad que se puede dar, pero por todos los medios que podríamos mencionar, que hemos mencionado, mejor dicho, en todos los recursos, en todos los juicios, puede haber control de constitucionalidad. Hay un desorden actualmente con el recurso de reconsideración, a ver si me da tiempo de mencionarlo. Esta procedibilidad formal, la ley establece que toda demanda debe ser por escrito y debe contener firma autógrafa. Se está volviendo, por supuesto, o se ha vuelto ya
un requisito caduco. Ahora que hay comunicación por correo electrónico, tendríamos que cambiar el requisito. Tenemos que expedir una nueva ley procesal. Bueno, hasta el título de nuestra ley es absurdo. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral. Si fuera para examen, con preguntar el título de la ley, ya reprobamos a varios. El actor debe mencionar su nombre, denominación o razón social. Y eso de razón social lo agregué por aquella sociedad mercantil que solicitó, ¿sí?, constituirse en partido político. Denominación, pues todos los partidos políticos, y nombre solo de las personas físicas. Domicilio para oír notificaciones autorizados para ese efecto, el nombre del promovente, carácter con el que promueve, y además de que debe acreditar su personería. Debe identificar el acto o resolución impugnado, la autoridad responsable, debe expresar hechos de manera clara, debe expresar los conceptos de agravio en el caso particular, los preceptos jurídicos infringidos, y debe ofrecer y aportar elementos de prueba. Estas letras lo que nos dicen es que si no se cumple ese requisito, la demanda se debe desechar de plano. El NS significa que no trasciende, no es subsanable, pero tampoco trasciende. Si no señala domicilio para oír notificaciones, las notificaciones se hacen por estrados. Si no tiene persona autorizada, bueno, pues tendrá que ir personalmente y nadie más a su nombre podrá oír notificaciones. R significa que se debe requerir. Si no se cumple el requisito en la demanda, el magistrado instructor debe requerir que se subsane la omisión. Y en el caso de que no se expresen hechos y tampoco conceptos de agravio, solo los dos juntos omitidos, causan el desechamiento de la demanda. Los preceptos jurídicos, si no se señalan los preceptos jurídicos, lo que debemos hacer es suplir la deficiencia de la demanda y aplicar los que se deben aplicar. Rápidamente, nada más mencionarles 3 causales de nulidad de las elecciones, que se pueden controvertir estos temas mediante el juicio de inconformidad, pero no los voy a fastidiar más. Es en la página 18. Tenemos 3 nuevas causales de nulidad de elecciones emergentes de la reforma constitucional que se publicó oficialmente el 10 de febrero de 2014. Exceder los gastos en el límite señalado para la campaña electoral. Si se excede el límite de gastos para la campaña electoral, por disposición constitucional, se establece que será causal de nulidad de la elección si este exceso es del 5% o más. Lo mismo si se adquiere tiempo en radio y televisión. Los partidos políticos y los candidatos pueden hacer propaganda política y electoral en radio y televisión, pero únicamente en tiempo del Estado. Y es el Instituto Nacional Electoral el que distribuye el tiempo en el que cada uno de los partidos políticos y candidatos puede hacer su propaganda. Va de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Fuera de ese tiempo no se puede adquirir por nadie. Si se simulan actos como cobertura informativa y se advierte esta situación, puede ser causa de nulidad de la elección. Actualmente, con apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional Electoral está llevando a cabo una labor de monitoreo de los medios de comunicación social, fundamentalmente en radio y televisión, para poder determinar cuántas veces se menciona a cada partido político o a cada candidato, para poder saber si hay un equilibrio informativo para todos o si hay un desequilibrio, porque ese desequilibrio puede llevar a la conclusión de que hay un acto simulado y de que a título de entrevistas o de informes de noticiarios se está adquiriendo veladamente tiempo para hacer publicidad en estas vías, radio y televisión. Y la última, utilizar recursos públicos
o de procedencia ilícita. Así es como está en el texto constitucional. Yo dejaría únicamente de procedencia ilícita, porque aun cuando sean recursos públicos, esos recursos públicos lícitamente no se pueden destinar a campañas electorales. Desde el momento en que se desvía, ya es de procedencia ilícita. Pero lo que quiso decirnos el legislador es de procedencia de la delincuencia organizada. Desafortunadamente, como en varios de nuestros países, la delincuencia organizada está interesada en las elecciones, y está interesada en los candidatos y está interesada en hacer favores para después poderlos cobrar. Les agradezco mucho su atención, discúlpenme lo precipitado, desordenado de la exposición, pero con el tiempo que es cruel para todos, sería difícil hacerlo como lo tenía programado. Les agradezco mucho. Gracias. Les invitamos a formular las preguntas correspondientes al expositor de México. Doctor Galván, yo quiero felicitarlo realmente por la capacidad de síntesis para poder explicar esta maraña o pulpo de normativa que tienen ustedes en este momento, ¿ah? Porque la verdad es que yo le voy a pedir que cuando yo jubile usted me dé una beca para poder ir a estudiar esto a la Universidad en México. Concedido. Pero yo quiero saber cuál es el origen, a mi juicio, de este retroceso o contrasentido, y que en un Estado que siempre se ha enorgullecido y siempre ha estado estableciendo el federalismo, en que se vuelva atrás en ese sentido. Porque resulta que ustedes tenían un Instituto Federal Electoral y ahora tienen un Instituto Nacional Electoral. Entonces, a mi juicio, no sé, ese es un contrasentido en cuanto a lo que tenían antes. Creo que lo que tenían hasta hace 2 años atrás era mucho más lógico con respecto a la situación, ¿no es cierto?, de la calidad de república que ustedes tienen, que incluso por el nombre, Estados Unidos Mexicanos, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que usted, si usted me pudiera señalar cuál es el motivo, dónde está porque me imagino que todos los legisladores son personas inteligentes, pero aquí tiene que haber algo detrás de esto. Y eso es lo que me gustaría que usted me pudiera explicar. Si supiera, seguramente ya hubiera resuelto el problema en México. Realmente fue la propuesta de un partido político que consideró que había demasiada proclividad de consejeros y magistrados de las entidades de la República hacia el gobernante de cada entidad. Y entonces, pretendiendo, esto que digo no es un secreto, está dicho en la exposición de motivos de la propuesta de reforma constitucional que se presentó el 15 de mayo de 2013. Recuerdo muy bien la fecha porque yo estaba invitado en Sinaloa a dar una conferencia, una plática sobre federalismo electoral en el estado, en Culiacán. Y entonces lo primero que dije es que la propuesta de reforma es un atentado contra el federalismo, pero la causa que adujo el partido político que hizo la propuesta fue esa: los vicios, la conducta viciosa de consejeros y magistrados de las entidades de la República dispuestos a servir al gobernante en turno. Y esto se aceptó y se hizo disposición constitucional. Realmente no tiene sentido en un país federal como México. Hay un sistema nacional ahora en donde la Cámara de Senadores, obviamente del Congreso de la Unión, designa a los magistrados de cada una de las entidades federativas. Y tenemos un Consejo General del Instituto Nacional Electoral que designa a los consejeros electorales de las entidades federativas. En la práctica, con el respeto debido a los señores consejeros y señoras consejeras, para mí parecieran ser empleados del Consejo General. No me parece que este sea el camino que México deba seguir en esta materia. Si hemos de sustentar un sistema democrático, debe empezar por el respeto a la soberanía de las entidades federativas, en todo lo que es su régimen interior, que ellos determinen. Ahora, desde la legislación nacional,
les vamos a poder decir, bueno, ya se les dice, cuántos diputados pueden tener. Si observaron uno de los cuadros que presenté, tiene diputados de mayoría relativa X, de representación proporcional X. Cada congreso del Estado y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determina el número de diputados que considera debe haber en su entidad. Ahora ya no. Ahora se dice, si la población es menor de 400,000, debe tener 7 diputados. Si es mayor de 400 y menor de 609, ya todo desde la legislación nacional. Claro que no es congruente con un sistema federal. Yo espero que después de la experiencia de 2015 venga la reflexión y se reordene lo que estaba mejor ordenado y pasemos esta página que no me parece congruente con la historia de México. La siguiente pregunta es: ¿a qué hora nos vamos? No, pues vámonos. Doctor Flavio, muchas gracias. Yo cuando lo veo en su disertación, lo veo en dos direcciones, muy centrado usted, yo lo felicito. Gracias. Pero veo dos direcciones porque por un lado usted trata de hacerse entender para que podamos explicar lo que es bastante complejo de entender, pero por otro lado usted está haciendo una férrea defensa de lo que usted piensa que ha debido ser o que debería ser también en otros aspectos el sistema electoral. Y se atreve además, en lo que coincido con usted, a hablar de poder electoral. Tal vez en 15 años, en 20, en 5, hoy día los procesos políticos y sociales son mucho más rápidos, podremos estar hablando de este antecedente remoto en el que ha habido esta coincidencia de hablar de poder electoral y de pronto eso tiene ya legalmente una instrumentación en algún momento. Puede haber un instrumento jurídico, esta fuente real puede ser una fuente formal de derecho algún día. Bien, pero al margen de que la actitud de un magistrado no va a cambiar el sistema, su actitud solamente, se requieren unas acciones. Me pregunto yo es, ¿cómo se puede hacer un trabajo dentro de una corporación en la que, como usted tiene una actitud que a veces es insolitario por lo que ha dicho de sus votos, nosotros en Colombia le llamamos salvamento de voto, y puede ser aclaración de voto cuando acompaño la decisión, pero no comparto argumentos o tengo una nueva visión de lo mismo. Bien, entonces asumo que usted dice, ahí están mis salvamentos de votos como para la historia, como si un día de esto leeré un libro sobre esto fue, yo no tengo la culpa, aquí está mi, yo no tuve la culpa, yo pensaba así, de esta manera. ¿Cómo puede hacer uno, y esto ya como para hacer esa labor allí, con los salvamentos de voto y ser esa voz discordante y poderse mantener a su vez dentro de un mismo sistema? Hay reglamentos como en el mío, en el que el presidente es el que tiene por reglamento la vocería de la corporación, no necesariamente dice lo que él piensa, sino lo que la corporación piensa, pero es solamente él. ¿Tienes una limitante? ¿Cómo funciona al interior de ustedes eso como corporación? Digo, no le estoy preguntando cómo se siente usted como persona frente a ese tema, es cómo el sistema tiene previsto y el reglamento que eso se pueda administrar, ese conflicto. Mire, voy a tratar de ser lo más neutro posible, pero también contestándole con realidades. Acabamos de tener la semana pasada una reunión nacional de magistrados federales y locales en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Yo participé en la mesa de libertad de expresión. En esa mesa participó mi compañero, el magistrado Manuel González Oropesa, y les dijo, no voy a decir ninguna infidencia porque fue en público y ante los medios, los errores que les voy a decir son culpa de mis compañeros. Bueno, menos del magistrado Galván, que siempre vota diferenciado. Sí, casi
casi soy el eterno solitario. No me preocupa, no me preocupa. Quiero decir mi verdad razonada, argumentada en estos votos. Y perdónenme, no es egolatría. Soy profesor universitario y desde el foro académico trato de imbuir estas ideas a los que están dispuestos a escucharme. He procurado hacer amistad con diputados y senadores de todos los partidos políticos, de todos, y platicar con ellos, decirles lo que pienso. Sí, nunca me ha preocupado ocupar un cargo importante dentro de la burocracia nacional. He tenido suerte y me han electo. En 1990 me eligieron magistrado de sala regional. El cargo lo dejé por reforma constitucional, o me dejó en 1996. Renuncié al cargo académico que tenía en el Tribunal Electoral. Al día siguiente me invitaron para ser secretario general del mismo tribunal. Estuve 10 años en ese cargo. Y en 2006 me eligieron magistrado de sala superior. Y en 2006 mis compañeros me eligieron presidente. Y también mis compañeros colaboraron para dejar la presidencia en 2007. Ahí sí fue por razones de salud, no como el caso que comentaba Hugo. Sí, fue por razones de salud, pero como les dije también no estaba al borde de la muerte y me mantuve en el cargo. La salud volvió. Yo les digo que pierdan toda esperanza aquellos que piensen que voy a dejar la vacante. Mala hierba nunca muere, es una expresión de México, y ahí estoy, pienso concluir en 2016. Sí, pero lo que me preguntaba, platico con todos ellos, les doy un punto de vista. He escrito varios artículos, he escrito 4 libros, he participado no sé en cuántos libros más. A todo el que trata muy generosamente de regalarme unos minutos, le digo mi forma de pensar. He sido profesor por 38 años en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Varios de mis alumnos son diputados, senadores, gobernadores, etc. Y me invitan y yo les digo mi verdad. Digo, mi verdad, no digo que sea la verdad, es lo que yo pienso, lo que yo he cultivado, lo que yo he tratado de decir. Y si me regalan su tiempo, con eso me conformo. Si además asumen algo de lo que diga, lo reflexionan y lo llevan a la realidad, bueno, el triunfo es mayor. La autonomía de los tribunales electorales la he propuesto desde hace muchos años y ahora es una realidad. Y en la exposición de motivos de la reforma constitucional se incrementó el porcentaje de votos obtenidos de 2 a 3% para conservar el registro, y se dice en la exposición de motivos tomando la idea propuesta por el magistrado Flavio Galván. Y si no lo dicen, no me preocupa, lo importante es que las ideas fluyan, que como las plantas echen raíz, que puedan crecer y den fruto. Es lo que me interesa en la vida. Y he logrado, creo que varias cosas, no por mí, sino quizá por coincidencia de forma de pensar y porque hay reflexión en quienes crean la ley, en quienes la aplican desde el punto de vista administrativo o en quienes imparten el conocimiento en las universidades. Puedo decirle que me siento satisfecho. Soy solitario entre 7, pero en el camino del país me siento muy acompañado. Perdón por las infidencias.